para ir incluyendo el tema, se trata sobre por qué se celebra el Día de la Independencia el 20 de julio y por qué no el 24 de agosto, el 24 de julio de 1819. Este tema surge de todas las trayectorias que han pasado respecto al tema. Nosotros hablamos del 20 de julio como el Día de la Independencia de 1810, pero sin tener en cuenta que en el trayecto del proceso que hubo después de la independencia llegó la reconquista. Entonces, cuando uno habla de independencia fue porque no nos nos quedamos nosotros ahí, nadie nos volvió a reconquistar, ni nos fundaron, ni nada de eso, sino nosotros ya estábamos ahí quieticos y nadie nos iba a molestar, pero sí se presentó la reconquista, que ahí fue cuando volvieron a llegar los españoles, y entonces, pues para mi concepto no hubo ninguna independencia. Entonces lo que vamos a abordar, lo que voy a abordar con mi equipo de trabajo el día de hoy, es en qué momento de verdad nosotros deberíamos de celebrar el Día de la Independencia de nuestra patria colombiana. Invito a toda la mesa de trabajo a que participe y a los radioescuchas que están con nosotros que disfruten, y si tienen algún comentario no olviden que tenemos nuestro WhatsApp, nuestro Facebook Live, Twitter, Instagram y también por YouTube. Entonces vamos a dar comienzo haciendo esta breve reseña de al punto hoy por qué celebramos el Día de la Independencia el 20 de julio y por qué no podría ser el 24 de junio de 1819. Siendo esto pues ya tan relevante, entonces quiero saludar a mi equipo de trabajo y iniciar con una pregunta. ¿Saben ustedes qué ocurrió el 24 de julio en la noche y 25 de julio de 1819? Amaneciendo. Entonces voy a dar paso a Ivonne. Buenas tardes. Son las 6 y 11 minutos en Colombia, 7 y 11 minutos en la costa este de Estados Unidos. Muy buenas tardes a todos los amigos que se conectan a esta hora en Conecta Radio. Espero que se encuentren muy interesados con el tema que hoy les proponemos en la mesa de nuestra emisora. Recuerden que esta es una emisora de las 7 miradas y que este es el momento donde ustedes pueden ver las 7 miradas sobre este tema tan interesante. Bueno, para dar respuesta a la pregunta que dice Patti, pues el 25 de julio, ¿cómo no recordarlo? Es parte, digamos, de un proceso que inició el 20 de julio con la revuelta que se presentó, con el pretexto, porque quisiera hablar un poco de eso ya para no extenderme. El 20 de julio fue un pretexto que originó todo un proceso que se vivió desde el 20 de julio de 1810 hasta el 7 de agosto de 1819. Específicamente el 25 de julio, lo que pasa es la batalla del Pantano de Vargas, donde al mando, digamos, de Simón Bolívar, pues inicia una cruda y, digamos, dispendiosa, o mejor, muy cruel batalla, casi que perdida para el ejército de los patriotas. Sin embargo, había un líder llanero, que era Juan José Rondón, quien le dijo a Simón Bolívar en ese instante, le dijo que le permitiera darse la oportunidad de ir nuevamente, ya después de cuatro veces de haber intentado combatir al ejército de los realistas. Le dijo a Simón Bolívar que le permitiera volver a luchar frente a otra estrategia con sus 14 jinetes, que son los que están en el Pantano de Vargas. Siendo así, entonces recordamos aquí las palabras de Simón Bolívar, que le dice, bueno, parte de las palabras que le dice Simón Bolívar al Juan José Rondón, que dice: salve usted la patria, y es donde le da vía libre a este líder del ejército realista para que combata, y ahí se da, digamos, podríamos llamarlo en nuestras palabras, una estocada no tan final, sino previa al final de la verdadera independencia de nuestro país. Lo dejo ahí para poder darle
espacio a mis compañeros. Muchas gracias, Ivonne. Gracias por tu aporte. Quiero invitar en este momento a Miguel que nos dé su aporte y nos siga conectando con nuestros amigos de Conecta Radio. Buenas noches a todos los oyentes de Conecta Radio y a todos los compañeros de la emisora. No, mi aporte es que el 24 noche y madrugada del 25 pues eh, se, se efectuó la batalla que creo que más importante que ha tenido el Ejército Libertador en toda la campaña libertadora, que es la batalla del Pantano de Vargas, que nosotros la desconocemos y no la celebramos. Ese es mi aporte. Y bueno, quisiera decirle a Ivonne que no es un proceso lo que se inició el 20 de julio de 1810. El 20 de julio de 1810 se declaró por primera vez la independencia en Santa Fe de Bogotá. Y gracias a transfugismos y a hechos históricos y políticos de ese tiempo, los españoles aprovecharon todas esas guerras entre nosotros mismos y nos reconquistaron. Y de ahí parte Bolívar ya para empezar a hacer la campaña libertadora para sacar a los chapetones de porras a patadas como se lo prometió a su maestro Simón Rodríguez. Entonces, lo del 20 de julio sí fue la declaración de independencia, pero gracias a todas estas disputas internas nos reconquistaron los españoles. Muchas gracias. Quiero seguir invitando a la mesa a mi compañera Emily en Fort Lauderdale, Estados Unidos, con su aporte de ¿sabes qué ocurrió el 25 de julio de 1819? Sí, Pati. Fue una batalla muy sangrienta realmente, donde hubo más muertos y heridos y donde el José María Barreiro, posicionándose en las casas, decía que ni Dios ni nadie le quitaría esa victoria, decía eso, pero realmente fue Juan José Rondón el que se dirigió con sus tropas y fue cuando Bolívar le dijo salve usted la patria. Entonces quedaron tan heridos que Juan José Rondón quedó muy herido en esa batalla y él cayó enfermo y él dijo que él estaría feliz de morir, eso que él no era de nuestro país, y él dijo que él se sentía muy orgulloso de morir en esas tierras. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Emily, muy gentil. Ahora le doy paso a mi compañero Camilo en Bogotá. Buenas noches, Camilo. Buenas noches, Patti. Bueno, mi aporte pues podría ser, a diferencia de Miguel, creo que no ha sido transfugismo, sino ha sido pues el inicio en ese momento de lo que sería la división de la cual aún nos encontramos hoy, siempre con dos perspectivas diferentes, con dos pensamientos totalmente diferentes que nos mantienen siempre en los polos, y como en ese momento no era de transfugismos, como lo menciona el compañero Miguel, sino dos ideologías totalmente que se querían establecer. Cada uno tenía pues sus diferencias y tenía pues las capacidades para decir que el modelo que querían tener era ese, en cuanto a lo del 20 de julio de 1810. En cuanto al 24 y 25 de julio de 1819, pues ahí nos encontramos con una de las batallas más relevantes de la historia de nuestro país o de nuestra nación, puesto que, como bien lo han dicho mis compañeros de mesa, aquí se sella tal vez en cuanto a lo de la sangre, la batalla, de la guerra, pues lo que sería nuestra independencia más adelante de el Imperio Español. En cuanto pues a las relevancias de los nombres en este momento, creo que pues si bien Simón Bolívar se lleva la mayoría de estatus después de esta gran victoria, pues detrás de él hay un sinfín de soldados como Juan José Rondón o como el mismo Inocencio Chincá,
que fueron pues muy importantes en esta batalla por lo que representaron, y pues creo que consideran deberían tener un nombre más importante en las páginas de nuestra historia en respecto a esta batalla. Muchas gracias, Pati. Pati, quisiera yo hacer una acotación. Camilo, si no es transfugismo tradición, enviar a Antonio o sapear a Antonio Nariño para que lo manden a las mazmorras al exterior, entonces ¿qué es transfugismo? ¿Qué es transfugismo? Lo que hizo Francisco José de Caldas con Camilo Torres al decir que era mejor que siguiera reinando el virrey aquí en representación del rey. Si eso no es transfugismo, entonces no sé qué palabra sea, traición, no sé, es solamente esa acotación. Bueno, señores, un poquito ya de discusión en la mesa. Bueno, de eso se trata, que muchos aclaremos dudas, aportemos y sobre todo, pues, como llegar a una conclusión del tema que se está exponiendo. Ahora le doy paso a mi compañero Juan Carlos en Bogotá. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola Pati, buenas tardes a a todos los oyentes que nos están sintonizando desde Estados Unidos. Allá hay personas conectadas en Nueva York y varias en Pompano Beach, Tampa y Florida. Y los que se encuentran, wow, son bastantes personas que se encuentran en Canadá, en Calgary, y hay varias también en Montreal que nos están escuchando. Asumo que son colombianos interesados en el tema. Realmente pues lo que sé es muy importante, pues dado de que esa batalla fue una de las más importantes, y creo que Rafael Núñez lo sabía. No somos los únicos que nos hemos venido cuestionando eso, dado que Rafael Núñez en su sexta estrofa lo canta y la escribió, ¿no? Y se la recuerdo a muchos que no se la sepan, que dice: Bolívar cruza el Andes, que riega 2 océanos, espadas cual centellas furjuran de Junín, centauros indomables descienden de los llanos y empieza a presentirse de la epopeya al fin. O sea, pues con todo el respeto de la mesa directiva y de todas las personas que consideran realmente que el 20 de julio fue algo que más importante que esta batalla, sí, es un comienzo, ¿no? Es algo que como que se necesitaba hacer para poder llegar a nuestra independencia, ¿no? Entre comillas. Eso es otro tema que hay que discutir. Pero creo que si lo plasman en nuestro himno nacional, es porque hasta Rafael Núñez sabía que esa batalla fue más importante, ¿no? Y desde ahí pues nosotros pues comenzamos prácticamente una independencia, como lo dijo y lo han venido ustedes aclarando. Han venido ellos, eso fue paso a paso, ¿no? Y que fue muy fundamental para cada uno de nosotros como colombianos. Así que considero que en vez de celebrar el 20 de julio, con todo el respeto de los de la mesa y a nuestros oyentes, es muy importante también esta batalla y tenemos que darle mucho más trascendencia a esta batalla, porque si no hubieran sido por esos 11 jinetes, como lo cuenta la historia, de pronto hubiese sido otra historia o otra fecha importante para nuestra independencia, ¿no? Ahí te dejo el micrófono, Pati. 14 jinetes y Juan José Rondón. Perdón, ¿cuántos dije? ¿11? Perdón. Sí, no, discúlpeme, 14 jinetes. Solo te hicieron falta 3, no importa. Ellos estaban un poquito atrás, pero bueno, sí llegaron al fin todos. Ahí te dejo el micrófono. Lo importante fue que llegaron y ahí sí de verdad se formó la independencia en nuestro país. Bueno, continuamos entonces con nuestro compañero Miguel Ángel en Bogotá. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Pati. Buenas noches a todos mis compañeros y oyentes. Bueno, pues yo en lo bajo y pues lo que he escuchado y he aprendido en el colegio y lo que he leído en diferentes libros, pues puedo dar un poco de conocimiento hacia este debate. Pues para mí yo sí considero trascendente esta batalla más que el 20 del julio, ya que
de 1810, ya que para mí, pues de ahí como fue un proceso, ya que fue de la rebelión comunera, según tengo entendido, y esto se fue llevando hacia el 20 de julio, que fue, y considero que hay una frase que marcó ese día, porque fue la de viva el rey y muera el mal gobierno. La verdad siento que esa frase no sentía que se quisieran independizar del todo, y no considero que sea trascendente ese día. Considero más trascendente el día de la batalla del pantano de Vargas, ya que es un trascendente día. Y pues esa es mi opinión, Pati. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu aporte. Bueno, yo les quiero hacer una pequeña reseña histórica, así a grosso modo, como para dar razones por qué para mi concepto es muchísimo más importante la noche del 24 y el amanecer del 25 de julio de 1819. Y la razón es por qué no el 20 de julio. Resulta que en ese momento nosotros también veníamos de una guerra civil, y entonces anunció el rey Fernando VII que ya había quedado otra vez como rey. Entonces anunció que iba a venir el señor Pablo Morillo aquí a nuestras tierras de la Nueva Granada para que la reconquistara. Y efectivamente, el señor Pablo Morillo llegó con 1000 soldados a nuestro país, y entró por Cartagena, y entonces allá obviamente empezó a cerrarles el paso, que no les pasara alimentos, ni armas, ni nada a los de Cartagena. Ese ejército aguantó 106 días, pero pues desafortunadamente no se logró nada, porque terminaron ellos reconquistándolos. Entonces, pues ese proceso volvimos a caer en las manos de los españoles. Entonces viene el recorrido de la reconquista. Todo eso empezó un camino para de todo el proceso de que empezaran los ejércitos a armarse, a que teníamos que luchar por nuestra independencia al precio que fuera. Bueno, entonces quería hacer como énfasis en ese tema de por qué no el 20 de julio. También quería contarles que el 18 de agosto, perdónenme un momento que acá entre mis notas, el 18 de agosto hasta el 6 de diciembre fueron lo que duró Cartagena soportando y tratando de aguantar, pero pues desafortunadamente no fue posible. Bueno, y allí entonces fue cuando don Pablo Morillo pues se tomó el territorio. Quiero hacerles otra pregunta. Vamos con otra pregunta pues que viene al tema un tanto relevante a la situación de cómo empezamos llegando el camino, cómo hacemos el camino para llegar a donde al 25 de agosto de 1819. Perdón, 25 de julio de 1819. ¿Por qué creen ustedes que no tiene importancia esa fecha? Le doy paso a Camilo. Gracias, Pati. Bueno, considero que esta fecha no tiene la relevancia que debería tener, puesto aquí la historia no se nos ha contado bien. Es un problema de educación porque, pues, como siempre se ha contado, es una historia contada por los vencedores nomás. En este sentido, pues es importante hacer mención, puesto que es lo que conviene ser contado, contando simplemente lo que pasó en una fecha que en sí no tuvo ninguna relevancia, porque pues el 20 de julio no tiene ninguna relevancia, pero representa como la primera el primer gran triunfo después de la rebelión de los comuneros, dentro del contexto de lo que supuestamente, entre comillas, sería una independencia. Pero pues como bien lo han mencionado los compañeros, no tiene este impacto. Sin embargo, pues en los libros de historia
lo que se nos ha contado y justamente los personajes que estuvieron involucrados en ese contexto en 1810, pues es lo que conviene contar, de que a partir de gracias a estos próceres se nos hizo el milagro de la independencia. Pero se pasa justamente por debajo de la mesa la fecha del 24 y 25 de julio de 1819. ¿Por qué? Porque no conviene ser contado o porque tal vez no fueron grandes próceres los que tuvieron una gran participación, pues separando lo que es Bolívar en sí, pero pues no trasciende si no se le da, o sea, no se tiene en cuenta que es la gran batalla, sino simplemente se celebra la finalidad, no cómo se llegó a ella, sino la finalidad, que es el 7 de agosto. Entonces es importante tener en cuenta esto, que es un conflicto plenamente de educación y de cómo se nos ha enseñado de manera lineal la historia en nuestro país. Yo creería y estaría un poco de acuerdo con lo que acabas de decir, de que no hubo reconocidos militares en la batalla, pues con los renombres y todos las arandelas que de la época del 20 de julio, porque pues fueron muchos los soldados llaneros que venían. Ellos pasaron muchas necesidades, cruzaron, bueno, más adelante les cuento eso y les cuento ese pedazo de historia, pero sí, yo creería que fue más, pues pienso yo, una de las posibles notas porque no le dan tanta importancia a esa fecha, al 25 de julio de 1819, es por eso, porque tal vez no para ellos unos cuantos harapientos no significan nada para la época, pero pues sí significaron mucho. Bueno, le doy paso a Emily. Bueno, Pati, gracias. Yo creo que la batalla del Pantano de Vargas es el inicio, es la base que nos da para la independencia. Ese ya se había forjado con semejante batalla tan terrible ahí en el Pantano de Vargas. Y yo también estoy de acuerdo con Camilo. En lo que yo estudié fue muy rápido lo que se vio lo del Pantano de Vargas, cuando más como le digo, más los profesores nos enseñaban más lo del 20 de julio que lo del 25 de julio. Es verdad, la educación de eso no está bien enfocada sobre la historia de Colombia realmente. Yo estoy de acuerdo con Camilo, ojalá eso se pudiera arreglar allá en Colombia, que le diera a los muchachos la historia real de nuestro país, cómo se forjaron estas batallas y cuál fue la que realmente dio el grito de la independencia. Gracias, Pati. Muchas gracias, Emily, por tu aporte. Todos los aportes de ustedes son muy importantes y así vamos mostrándole a nuestros oyentes que nos están siguiendo por nuestro Facebook Live, que nos siguen por nuestro WhatsApp. No olviden comunicarse a nuestro WhatsApp, que es el 1817 989-6134, para que nos dejen sus mensajes y compartan con nosotros si quieren hacer un aporte o tienen alguna pregunta y están en nuestras manos, obviamente la responderemos. Bueno, continuamos con Juan Carlos. Bueno, Pati, gracias por el aporte. Saludamos a todas las personas que se están comunicando directamente desde el streaming de Facebook. Un saludo muy especial a John Branif Gómez, que se está conectando, se encuentra aquí escuchándonos, y a todas las personas que se están conectando también en nuestros diferentes plataformas, como es el www.conectarradio y de nuestras aplicaciones de celular, ¿no? Bueno, pues creo que yendo más al punto de todo lo que ha dicho, pues que nuestros compañeros, si no estoy mal y me corrigen, por favor, después de eso, de ese problema de que el florero, que eso se formó prácticamente, fue por eso ellos querían pues causar una revuelta para ya buscar su independencia.
lo que eran los criollos y estas personas que ya no querían hacerle más caso, pues en este momento pues al rey, pues forman una revuelta que pues, la conocemos como el Florero, ¿no? El Florero Llorente fue un pretexto para iniciar esa revuelta. Después de eso, pues se hace un cabildo abierto, que se le llama así, y se escribe el acta de independencia en ese cabildo abierto. Entonces considero que desafortunadamente nos adelantamos en ese pedacito para poderlo firmar, y por eso es que es tan importante en la historia que se firma es el 20 de julio. Entonces, yo puedo que responder tu pregunta diciendo que es tan importante y se encuentra en los libros de historia, es porque esa fue la fecha en la cual todos los que ya no querían hacerle más caso pues al rey, que a todas estas pues lo cogen y lo ponen prisionero y lo mandan, luego de unos meses lo mandan para España de vuelta. Pues ellos ese día, el 20 de julio, pues firman su acta de independencia. Entonces es por eso es que nos enseñan en las escuelas el día de lo que es pues nuestra independencia colombiana. Entonces es por eso que es tan importante y no se le da realmente la trascendencia, sino que lo cuentan como un evento aislado directamente a nuestra independencia. Pero ya el día de hoy, ya después de que uno comienza a retomar todas esas historias y que uno comienza pues a empaparse el tema, se da cuenta la importancia que tuvieron que la batalla del Pantano de Vargas, ¿no? Que es tan importante. Entonces ese es mi aporte para ti. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por el aporte. Muchas gracias a John Braniff, que está conectado con Conecta Radio. Gracias por estar ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros. Quiero darle paso a Miguel Ángel. Gracias, Pati. Bueno, pues en lo que yo he estado en el colegio, pues siempre me han contado más acerca sobre el 20 de julio de 1810 y sobre la batalla de Boyacá. Pues no siento que me hayan contado más sobre el Pantano de Vargas, siempre me lo contaron más hacia lo lineal, como dijo mi compañero Camilo. Por eso siento que también es un problema en educación. He aprendido más en lo que he buscado que en lo que me han enseñado en el colegio a veces. Pues es ese, y considero que sí debería tener más relevancia este gran acontecimiento. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu aporte. Quiero invitar a Ivonne, por favor, ¿qué opinión tienes tú sobre por qué crees que no se le da la importancia, no tiene importancia de esta fecha? Bueno, gracias a todos los amigos que se conectan a las 6:36 del 4 de agosto a nuestra emisora. Les recordamos que estamos en nuestro debate al punto, 7 miradas sobre el tema del que estamos discutiendo hoy, para que las personas que se conectan a esta hora a nuestra emisora lo sepan, es porque se le da mayor relevancia al 20 de julio que al 20 de julio de 1810 que al 25 de julio de 1819. Para responder la pregunta que nos hace Patti, quiero aclarar a la mesa de trabajo y a los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros varios aspectos. Primero, el 20 de julio sí es importante, y es importante por lo siguiente. Recordemos que al tiempo o en la misma, digamos, época estaba también la Revolución Francesa, y de ahí muchos de esos próceres tomaron bastante información, absorbieron todas esas ideas revolucionarias y las trajeron a nuestro país. Entonces es un elemento para tener en cuenta en la discusión. 2. Ya ese fervor científico, periodístico, de saberes, estaba creando un movimiento no solamente acá en Colombia, sino en América Latina, y era el movimiento de las juntas de gobierno. Entonces, eso también tuvo impacto para ese día. Ahora, según los historiadores colombianos reconocidos, mencionan 2 elementos importantes para definir que ese día sí es el más importante, el 20 de julio de 1810. Dicen los historiadores que es el importante, ¿por qué? Porque en ese momento se desconoció la autoridad del virrey. Fue un elemento trascendental que se dio a través de este proceso. Ahora, también lo destacan este día
por ser el primer acto político de los pobladores de esta época. Y es la siembra para un proyecto de nación que se empieza a gestar a partir de este momento. Y ya para finalizar la respuesta a de la pregunta que tú me haces, evidentemente se tuvo que dar un día como estos bajo un pretexto que pudo haber sido el florero, pudo haber sido otra cosa, pero ya habían creado toda la estrategia para que cuando recibieran a Antonio Villavicencio, que venía de Quito, no se le, él venía a contar muchas cosas acá, pero entonces esa bienvenida ya estaba toda resuelta. ¿Para qué? Para crear una revuelta y asimismo generar un cabildo abierto. Ahora, otro elemento importante acerca del cabildo abierto. Llamaban los próceres de esa época a todos los pobladores a ser parte del cabildo abierto. Quien no fuera parte de ese cabildo abierto iba a ser ahorcado, ¿no? Entonces, por eso la población también se unió y firman el acta que ya comentaba Juan Carlos, pero era un acta de que, ya también lo comentaba Miguel, que lo que generó también fue otras divisiones, finalmente, porque unos iban a estar de acuerdo, ojo, y eran todo el fenómeno que se veía en América Latina, donde se veía que unos querían seguir siendo parte de la corona española, unos no querían nada que ver con la corona española, como en el caso de Mompox, que fue el primer municipio, el primer departamento, bueno, no es un departamento, es una ciudad en ser declarada independiente, ¿no? Entonces dejo ahí la discusión y te doy el cambio, Pati. Muchas gracias, Ivonne, excelente aporte y sí, se presta para discusión. Quiero que nuestro compañero Miguel nos haga su aporte. Gracias, Pati. Bueno, el 20 de julio es el inicio de la patria boba. Ese periodo se llama así, la patria boba, porque empezamos a pelearnos entre nosotros mismos. Pero bueno, vamos al 25 de julio, que es lo más del tema de lo que estamos hablando. Yo creo que no se celebra porque este es un país amnésico y desagradecido. Nada más lo podemos ver hace 4, 5, 6 días atrás, que querían darle una medallita al ganador del Tour de Francia y si le entregan la Cruz de Boyacá a un ignorante. Entonces así somos nosotros los colombianos, agradecidos y amnésicos, y no recordamos que ese ejército, que si se le puede llamar así, a todos esos hombres harapientos, vestidos con prendas de mujeres, hambriados, después de 2 batallas como la batalla de Pore, después de llegar a Socha, donde llegaron casi desnudos, y subir al pantano de Vargas, a esa batalla épica, que para este país no significa nada porque la tienen en el olvido. Solamente hay un batallón que se llama Inocencio Chinco, como si fuera qué gran premio para recordar esa batalla. Entonces yo creo que por eso es que no se recuerda de eso. Olvidamos esa batalla. O sea, a nosotros nos enseñaron erróneamente de que las gestas libertadoras se limitan a Bolívar y Santander, y no es así. Hay gente detrás de todo lo que sucedió en la batalla del Pantano de Vargas, como los 14 lanceros, como Juan José Rondón, como la Legión Británica, que prácticamente desapareció en esa batalla. Hubo más de 800 muertos en esa batalla. Entonces yo creo que es por esto, Pati. Muchas gracias. Bueno, Miguel, muchas gracias por tu aporte. Todos tenemos muchas razones y realmente, pues sí, de una u otra manera estamos tratando de entender esto. Bueno, vamos a ir a comerciales. Ya regresamos aquí en Al Punto en Conecta Radio. I've been measuring my faith against sight, measuring my faith on a feeling. Give me vision to prove
'cause I've been longing to see you more clearly. There's a hope buried deep in my heart, though the light of your presence is fading. Show me how you glow in the dark, how you speak and everything changes. And I wanna see you, Lord, in everything, but I still believe, though my eyes may fail, you're the God who sees me. You're the God who sees me. You're the Father of heavenly lights, author of every story. You hold every star in the sky, just to show me your grace and your glory. And I wanna see you, Lord, in everything, but I still believe, though my eyes may fail, you're the God who sees me. 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 And it's taking all I have to fix my eyes on the things I cannot see. Take hold my soul, and the one who sees it all is watching over me. You're the God who sees me. You're the God who sees me. You're the God who sees me. Bueno, amigos de Conecta Radio, y continuamos aquí en Al Punto, siendo las 6:46 de la tarde en Colombia, 7:46 en la costa este de Estados Unidos. Escuchábamos la canción God Who Sees Me de nuestro Jamedo. Entonces, muchas gracias a ellos por su aporte. Quiero también seguir invitando a nuestros radioescuchas, a las personas que se encuentran en Estados Unidos, a las personas que nos están escuchando aquí en Colombia. Muchas gracias por estar conectados a nuestra emisora. Es demasiado importante para nosotros saber que ustedes nos siguen y pues que este tema los les llama la atención. Muchas gracias y no olviden dejar sus mensajes en nuestro WhatsApp 1817-989-6134. Bueno, quiero hacerles aquí una leve reseña histórica que encontré, que si en algún momento podemos montar la foto, les cuento de dónde salió tanta información. Después de la toma que hicieron en Cartagena de la Reconquista, entonces imagínense, vino la toma de Santa Fe y la caída de la Primera República. Derrotada Cartagena, Morillo dividió su tropa en 4 ejércitos que debían entrar al país por diferentes sitios. Al conocerse
En Santa Fe esta noticia comenzaron a hacerse los preparativos para la defensa, pero no se contaba con un ejército suficiente para resistir. Camilo Torres, encargado de la presidencia, renunció a su cargo y lo reemplazó José Fernández Madrid y posteriormente el general Custodio García Rovira. Estas renuncias al cargo de presidencia nos manifiestan claramente la crisis y debilidad en que se encontraron las provincias de Nueva Granada. El 6 de mayo de 1816, Santa Fe cayó en manos de Morillo, el pacificador, y el 30 de junio del mismo año las tropas patriotas fueron derrotadas definitivamente en la Cuchilla del Tambo. En esta forma se consumó la reconquista de nuestro territorio por parte de los españoles. Tal vez era lo que yo les decía al comienzo. Por eso, para mi modo de ver, pues sigue siendo muy inaudito que se siga celebrando el 20 de julio, porque pues volvimos a caer. Empezamos el régimen del terror. La toma de Santa Fe se llevó a cabo de forma pacífica y a pesar del recibimiento que la población le prodigó a Morillo, comenzó la persecución de todas las personas que habían tomado parte en sus movimientos de independencia. Y ahí fue cuando se implantó el régimen del terror. Era la Junta de Secuestros encargada de confiscar los bienes que poseían los patriotas, el Tribunal de Purificación que se hizo cargo de desterrar y tomar presos a los partidarios de la independencia, y el Consejo de Guerra Permanente que llevaba a cabo los juicios por traición. Fueron ejecutados acusados de traicionar a España José María Carbonell, Joaquín Camacho, García Rovira, Antonio Villavicencio, Camilo Torres y Francisco de Caldas, entre otros. Entonces, aquí de pronto lo que decía Miguel, desafortunadamente fueron muchos los próceres que cayeron queriendo pues buscar la verdadera independencia. Viendo esto, pues se instaló el nuevo régimen. Es el virreinato de esta vez en Cartagena, y Francisco Montalvo fue nombrado virrey. Montalvo, ante la corona del régimen plantado por Morillo, y renunció a su cargo por la corona española, no porque pues no respondió a sus acusaciones. Y después viene un caballero, digan ustedes, un tanto prepotente y atractivo, prepotente y arrogante para la época, que fue el señor Juan Sámano. Él fue el jefe militar de Santa Fe. Durante su mandato pues vinieron ya las ejecuciones, y entonces ahí estaba la señora Policarpa Zabalarrieta, que ella fue una de las precursoras y quien quiso luchar por nuestros derechos y por nuestros derechos y por todas las injusticias que habían en el mundo. Fue una de las afectadas en esta época. Luego decapitado y fusilado. Muchas gracias, Miguel, por su con algunos amigos que fueron. Entonces ellos los llamaron los conspiradores, ¿no? Entonces acababan con todo. Contra el nuevo régimen enviaban informes a los ejércitos, ellos mandaban informes a los ejércitos internacionales, y pues obviamente los pescaron y ahí, chao. Viene la resistencia. La resistencia fue cuando la Nueva Granada se encontraba en manos de los españoles, pero no habían desaparecido los ánimos de la independencia. Y en Casanare existía un ejército de inconformes, así como nosotros estamos inconformes con tantas cosas hoy en día en nuestro país. A muchos no hacemos nada, lo poquito que hacemos no se ve. Hoy la inconformidad viene de hace muchos años. En Casanare existía un ejército inconforme que esperaba el momento propicio para enfrentarse a las fuerzas realistas. Fue cuando llegó Bolívar, quien había dirigido a los americanos, había dirigido a los de Jamaica, viajó a Haití
para pedir a su presidente Alejandro Petro ayuda para organizar un ejército, una expedición libertadora a cambio de conceder la libertad de los esclavos a medida que expulsara a los ejércitos españoles. Pues esa expedición fracasó. Rivalidades que existían entre los dirigentes del ejército de Gabriel, que era necesario para la definición de la guerra de independencia y contar para ello con una auténtica participación del pueblo. Es definitivamente buscó fue apoyo en el pueblo. Tenía que, si las necesidades, los que estaban pasando las necesidades era el pueblo era el que tenía que empezar a luchar por sus derechos, por sus necesidades. Bolívar entonces vio que el apoyo popular sería decisivo para sus compañeros y comenzó a traer a su causa a los negros, a los esclavos y a los indígenas con promesas de libertad con distribución de recursos. Así fue como se fue llegando, obviamente, a la campaña libertadora de 1819. Estábamos listos para el del paso de junio de 1810. Quiero preguntarles, ¿qué creen ustedes que hacer para que se haga Discúlpame, Pati, no se está escuchando bien. Gracias. ¿Aquí ya me escuchas? Sí, ahora sí, gracias. Ok, les estaba preguntando, o sea, estaba haciendo una reseña de lo del 20 de julio y entonces ya entramos a la campaña libertadora y quería preguntarles qué creen que se podría hacer o qué podríamos hacer nosotros para que se le diera la importancia al 25 de julio de 1819 en este momento. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué podrían hacer ustedes para aportar para que se le diera la importancia que merece? Le doy paso a Ivonne. Bueno, en este momento ya ustedes habían planteado un elemento bien importante de enseñanza en los colegios. Si ustedes no recuerdan, bueno, hay de unos tiempos para acá, la historia en los colegios viene, digamos, a nivel curricular disminuyendo su importancia. Entonces eso ha sido también, digamos, un punto desfavorable para la formación de ciudadanos políticos de nuestro país, ciudadanos que conocieran de la historia. Nuestros padres tenían una fortaleza que se les contaba de la historia, bien o mal, pero había un elemento que se les contara. En la actualidad ustedes pueden observar a los chicos de esta generación difícilmente pueden sostener una discusión como la que estamos manteniendo nosotros acá, que debería ser un elemento, digamos, cotidiano, porque es que estamos hablando de la independencia de nuestro país, es un hecho histórico trascendental que, como lo decía ya Camilo, muchos, digamos, de los problemas o de la formación de ciudadanos que tenemos nacen, digamos, de esas disputas que vienen de esa época. Entonces, para concluir, dos elementos. Hay una crisis educativa frente al tema de la historia. Y pues, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, pues abrir espacios como estos, donde las personas puedan entender qué fue lo que pasó y darle la relevancia que realmente merece ese hecho histórico. Ahora, hay dos elementos y yo quiero insistir en esto. No se trata de decir que este día sí o este día no. Los dos elementos, y Camilo creo que lo comentó al inicio, fueron muy importantes. La lucha, bueno, por no decir, porque no suene, digamos, a un concepto actual que es la lucha armada, pero es la lucha de la guerra y de la batalla que se tenía que dar para ganar el territorio y para combatir al ejército contrario, era absolutamente necesaria, pero por el otro lado era muy necesario dar los pasos a nivel político, que fue lo que se dio en el 20 de julio. Entonces los dos elementos son muy importantes y con eso cierro mi intervención. Gracias, Pati. Muchas gracias, Ivonne, excelente aporte. Y sí, desafortunadamente para las personas que
que no viven acá en nuestro país, hace mucho tiempo. No tengo conocimiento de hace cuánto porque pues cuando yo estudié dictaban historia y pues medianamente le metían a uno la información que el docente rescataba de una biblioteca, pero no completa la historia. Porque les confieso que yo ahorita con lo del bicentenario fue que vine a entender muchas cosas y la curiosidad y los programas y todo esto. De hecho, les cuento a nuestros amigos que están en Estados Unidos, en Canadá, que están conectados, muchas gracias a ellos por estar conectados. Existe ahorita un ejército de personas que está haciendo el recorrido de la campaña libertadora. Fabuloso para las personas que lo están haciendo porque pues no es fácil, lo están haciendo a caballo, a pie, con los trajes de la época, es una cosa muy espectacular. No sé si en algún momento lo lleguen a proyectar por televisión. Nosotros lo vemos acá en noticias y documentales pequeños que hacen. Pero sí, lo que la compañera Ivonne nos informaba es verdad, no hace mucho tiempo quitaron la historia, no la enseñaban bien y fuera de eso la quitan. Sí, es como muy triste y por eso es que muchas personas somos ignorantes en el tema. Y pues gracias a Dios en Conecta Radio y en este programa Al Punto, pues tratamos de rescatar esas cosas que realmente son importantes para nosotros y pues en manos de nosotros está enseñarles a nuestros hijos y que nuestros hijos a su vez lo hagan con sus hijos. Quiero darle paso entonces voy a dar la hora para nuestros amigos, son las 7 en punto de la noche en Bogotá, Colombia, y las 8 de la noche en la costa este de Estados Unidos. No olviden que estamos en el Al Punto, síganos por nuestro Facebook Live, tenemos nuestro Instagram, nuestro YouTube, para que dejen sus mensajes, y obviamente nuestra línea de WhatsApp, 1817-989-6134. Entonces continuamos con la pregunta que creen ustedes que se podría hacer para que se le diera la importancia el 25 de julio de 1819. Quiero escuchar a mi compañero de equipo, Camilo. Bueno, gracias a ti. Lo que creo que se podría hacer, pues sí, como ya lo mencionó la compañera Ivonne, gira en torno a la educación, a cómo enseñarla y a generar obviamente los espacios para transmitir este tipo de conocimientos. Y pues también es importante decir pues que es a raíz de esto donde se genera pues lo que somos hoy en día, ¿no? Un país sin memoria, sin identidad, sin probabilidades de salir adelante y un pensamiento por lo menos crítico, ¿no? O sea, es curioso que si bien se tomaron en su momento algunos postulados de la Revolución Francesa, no se pongan en práctica y no se haya llevado a cabo como tal, ¿no? Entonces es importante mencionar eso. Pero sí, todo gira en cuanto a la educación, en cuanto a aquellos que tengan su labor docente, pues será lo principal que deberán hacer para poder generar como ese cambio de pensamiento en donde gire la oportunidad de escuchar los procesos y no solamente las victorias. Eso es lo que se toca en las tablas de clase, la historia contada por los vencedores y no por los que hicieron parte de ese proceso para llevar a cabo estas victorias. Entonces gira en torno tal vez a algún replanteamiento curricular, desde los estándares, desde los derechos básicos, para promover como esta resignificación de este hecho histórico, para seguir promoviendo lo que es esta historia que en verdad nos pertenece y que podría generar la identidad de la cual carecemos en este país. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte, Camilo, muy gentil. Quiero darle paso en este momento a Emily. Gracias, Pati. Bueno, aquí desde Fort Lauderdale transmitiendo Conecta Radio. Estamos a una temperatura de 79 grados Fahrenheit, 26 Celsius. Quería decirles que, bueno, estoy de acuerdo con Camilo y con Ivonne, mis compañeros, porque realmente la historia de nuestro país es grande y hermosa y no la conocemos totalmente. Ha sido
como un repaso así volaz que pasó y no le dieron la relevancia que debe tener, porque hoy en día los muchachos, estoy segura que si preguntamos, si alguien va al pantano de Vargas, un muchacho de la edad de hoy en día, y le pregunta ¿dónde estás parado? No tiene ni idea qué pudo haber ocurrido en ese sitio, y eso es muy triste. Y sí es bueno tener programas de información y educativos. Ojalá que el currículum educacional de Colombia cambiara y se diera más historia, y que los gobernantes que están sentados allá en las mesas allá de senadores, representantes, tuvieran un poquito de historia de nuestro país, porque estoy segura que todos los que están allá sentados no tienen ni idea de lo que llegó a ser nuestra Colombia anteriormente para llegar al grito de la independencia. Estoy segura que no tienen ni idea, saben más de otras cosas que de historia. Eso es muy triste en mi país, qué pesar y todo, pero es verdad. Le dan relevancia a otras cosas que no debe ser. Sentar personajes que no tienen ni idea de nuestra historia, porque si le preguntan a uno de ellos, tampoco, yo creo que medio saben algo de Santander o de Simón Bolívar, no creo que sepan mucho. También le doy el apoyo, el comentario de Miguel, que dan relevancia a cosas sin importancia, cuando hay que darle valor a lo que realmente es nuestra patria y gente que saca la cara por nuestro país. Esa es mi opinión, Pati, gracias. Muchas gracias. Claro que tú allá obviamente pues es más complicado y más triste ver que las cosas aquí no fluyen como deberían de fluir. Muchas gracias por tu intervención. Emily, ¿me podrías dar los números los números telefónicos a los cuales pueden llamarnos nuestros radioescuchas en Estados Unidos para escucharnos? Ay, claro, Pati, claro que sí. El teléfono aquí en Estados Unidos 631-359-8369 y nuestro WhatsApp 1817-989-6134. También nos pueden contactar por Facebook, Twitter, YouTube. Gracias, Pati. Muchas gracias, Emily. Entonces invito a nuestros radioescuchas en Estados Unidos que se comuniquen a esas líneas telefónicas para que nos puedan escuchar a través de línea telefónica. Doy paso a Miguel Ángel. Bueno, Pati, pues yo siendo de grado décimo, pues creo que cuando en este año pues no creo que pueda hacer mucho respecto a este tema, pero tal vez en el grado 11 que voy a estar el año próximo, pues pueda tal vez ser personero y haría pues una semana sobre todo esto, pues por el tiempo que esté como personero, pues podría hacer un cambio y hacer relevante esa fecha para el colegio. Pues ese sería mi aporte respecto a lo que... Gracias. Pati tuvo un inconveniente, le damos paso a Juan Carlos. Bueno, pues gracias a todos nuestros oyentes que se están comunicando directamente pues por nuestras líneas de WhatsApp y también por Facebook que se están conectando ahora. Nuestro tema es el por qué se le da tanta relevancia al 25 el 24-25 de junio. Sí, 20 de junio. Y no pues a la batalla del pantano de Vargas, ¿no? Pues bueno, y la pregunta pues, que nos hizo Patti es ¿qué haríamos nosotros en este momento para poder aportar al cambio directamente y decirle pues a los jóvenes qué hacer para poder sentirnos identificados con esta batalla? Pues bueno, pues yo considero que lo más importante, yo creo que todos lo estamos diciendo, es enseñarle realmente la historia como es y el porqué de que es tan relevante estas fechas, ¿no? Dado de que pues es nuestra historia, ¿no? Y no podemos olvidar lo que dijo Miguel. Se le está dando mucha importancia a otros eventos y no realmente pues a la batalla de los 14 lanceros, ¿no?
Entonces es muy importante entrar en contexto y poder que decirles a nuestras generaciones y ponerlos en contexto y darles a ellos la información necesaria que puedan investigar, ¿no? Cabe aclarar, sería una buena pregunta para los de la mesa, si retrocedemos a todo este tiempo, todo esto empezó prácticamente pues porque la corona española le subió pues, los impuestos, ¿no? Eh, y eso fue lo que dio a esta revolución y Manuela Beltrán pues se alzó realmente, alzó su voz, trató de hacer algo para que eso ya pues dejara, ¿no? Ya tratarse que liberar. Ahora no sé si nos siguen alzando nosotros los impuestos, podríamos hacer lo mismo, ¿no? Es una pregunta que queda así en la mesa. Si nos alzamos en armas todos aquí en Colombia, ojalá no van a quitar la transmisión por el Facebook Live, pero o sea, ¿qué pasaría? ¿Nos alzaríamos en armas una vez más? ¿Nos rasgaríamos las vestiduras o seguiríamos esclavizados a los impuestos que Colombia nos deja, ¿no? Una pregunta como que se deja en el aire, ¿no? Te cedo la palabra, Pati, si es que ya estás allá en la mesa. Sí, ya estoy acá y fuertes palabras, ¿no? Pues porque realmente las armas no siempre son el camino y está comprobado que al que a hierro mata hierro muere y ya hoy en día no. Aquí en Colombia hacemos muchas marchas y de pronto yo soy una persona muy escéptica con las marchas porque hice muchas, pertenecí, caminé y realmente pues siguen pasando cosas y cosas terribles. Pero bueno, ¿Puedo dar una opinión así rápida? claro, Emily, claro. Bueno, yo estoy viviendo aquí en este país y yo vi el empuje de Puerto Rico, no sé si ustedes supieron allá. Puerto Rico es una isla. Puerto Rico eligió su gobernador. Puerto Rico sacó al gobernador al ver los desfalcos, toda la corrupción que tenía. No sé si ustedes lo vieron allá. Y sin armas, solo con protestas. Ahí, día y noche, los puertorriqueños pelearon por su isla y lo lograron sacar. Entonces, si nosotros nombramos, votamos por esos gobernantes, ¿por qué no tenemos derecho a sacarlos también de allá cuando no funcionan? Cuando solamente se sientan a llenarse sus arcas del dinero del pueblo. Es lo que yo digo. Esa es mi opinión personal. Yo no estoy incitando a una guerra ni nada, pero se puede protestar. Así como lo hizo Puerto Rico. Gracias, Fati. Muchas gracias por el aporte, Emily. Pues sí, realmente sí. Hay muchos medios en los que podemos hacer eso y mira que ya ahorita que tocas el tema, recuerdo mucho hace muchos años en Bolivia que le subieron el precio a la leche. Y Bolivia, estamos hablando de Bolivia, y protestaron y se mantuvieron y hicieron muchísimas cosas para que les bajaran el valor a la leche y lo lograron. Yo creo que lo que nos falta es perseverancia, constancia y saber por qué líderes estamos votando, porque ese es el otro problema. La gente habla, no, es que son los mismos, pero pues si votamos por los mismos, pues siempre veremos a los mismos. Entonces hay que darle, sea el motivo y sea el momento para invitarlos a todos a que sepan y lean y escuchen bien por sus políticos y voten como debe de ser. Bueno, falta don Miguel, mi compañero de equipo, entonces le doy paso a Miguel. Bueno, gracias, Pati. No me quiero salir del tema, entonces prefiero seguir en el tema. ¿Qué hacer para revivir, para que las generaciones venideras olviden esta fecha? La historia es escrita y narrada en este país por dos versiones y siempre
nos la han contado sesgadamente. Cuando existió la clase de historia en nuestros colegios, los profesores no dictaban historia, tocaban tangencialmente los hechos que pasaban, pero nunca profundizaban. Lo que uno aprendía era porque le tocaba ir a devorar libros en bibliotecas o investigar en libros. Ahora ya la internet no lo da todo. Y si existiera otra vez la cátedra de historia, no nos la enseñarían como debería de ser, sino tocarían los temas tangencialmente. Eso es así. Desafortunadamente en este país es así. Yo creo que para no dejar olvidar este día, hay que hacerle un homenaje, gloria eterna y agradecimiento eterno a los 14 lanceros, dirigió Juan José Rondón, al capitán Julián Mellao, patriota, al capitán Valentín García, granadino, al capitán Miguel Lara, granadino, porque se me traspapeló acá todo, al capitán Domingo Mirabal, patriota, al capitán Celedonio Sánchez, patriota, al teniente José de la Cruz Paredes, patriota, al teniente Rosso Sánchez, granadino, al teniente Pablo Matute, patriota, al teniente Pedro Lancheros, granadino, al teniente Bonifacio Gutiérrez, granadino, al subteniente Saturnino Gutiérrez, granadino, hermano del subteniente Bonifacio Gutiérrez, al subteniente Miguel Segovia, patriota, al subteniente Pablo Segovia, patriota, al sargento Inocencio Chincá, granadino. A esos 14 lanceros hay que hacerles una placa más grande que el monumento de los héroes que hay en la calle 80 y recordarlos perennemente. Gloria a ellos y agradecimiento eterno. Gracias, Padre. Muy importantes todos los aportes que nuestro equipo de Conecta Radio aquí en Al Punto nos están dando el día de hoy. De hecho, tenemos mucha sensibilidad por nuestra patria y queremos siempre lo mejor para ella. A los radioescuchas los invito a unos comerciales. Ya continuamos en Al Punto en Conecta Radio. In the afternoon, the days are ending real soon in the summer. I lost my heart and I found a home. We're far apart, but we're never alone in the summer. Dear Louise, I'm unseen. Dear Louise, apple tree. Dear Louise, overlooking the sea in the summer. Playing the songs on the radio where guessing the fast from the patio here in the summer. Dear Louise, I'm unseen. Dear Louise, apple tree. Dear Louise, Santa still. Just in
Bueno, amigos de Conecta Radio y que nos está acompañando hoy en Al Punto, acabamos de escuchar Summer de Michael Ellis y quiero enviar también un agradecimiento a nuestro amigo de Creative Art Studio, páginas web, diseño 3D, fotografía, diseño gráfico, publicidad, 319-338-9538, el señor Manuel, oh my god, se me perdió el nombre, Manuel Lozada, un agradecimiento muy especial a don Manuel. Finalizando con este último corte que tenemos, le pedí acá el favor a mi compañero Miguel, quien conoce muy bien bueno, pero sí no se defiende, el trayecto de todo el recorrido que hizo la campaña Libertadora. Entonces, le doy paso a él para que les comente el recorrido que tuvieron saliendo de los llanos orientales, pasando por Pore, bueno, ya lo dejo a él con esta palabra que le estoy cediendo. Gracias, Pati. Todo comienza con la carta de Jamaica. Sale el libertador a Haití, recibe armas, ayuda inglesa, y de ahí, de Haití, sale a Venezuela. Llega a Venezuela, pasa por Comaná, después va a Angostura, al Congreso de Angostura, y allí funda la República, lo nombran presidente y sale con la campaña libertadora atravesando toda Venezuela hasta Mantecal, pasando por Ceras, entrando por Tame en Arauca, yendo a Pore y a Paya y a Pore, y después en Socha, pero primero pasa el páramo de Pisba y ahí al pantano de Vargas. O sea, podemos ver que en la trayectoria el ejército libertador viene del nivel del mar y sube a 4.000 metros de altura, que queda el páramo de Pisba. Ahí quedaron muchos muertos del ejército libertador, quedó diezmado, hambriado, muerto de frío, sin ropa. Llegan a Socha y las mujeres en Socha les dan prendas, blusas de femeninas. El ejército llega diezmado, con la moral en el piso. Las ironías de la vida. Los españoles llegan aquí en la conquista, nos inyectan la religión a través de los curas, y los curas apoyan esta conquista y todas las cosas que ocurrieron en la conquista las apoyaron y las alcahuetearon, todos los crímenes que hicieron los españoles. Y esos mismos curas después, ejemplo en Socha, arengan al ejército libertador, el cura del pueblo arenga para que levante la moral. O sea, cómo son las ironías de la vida. Y esos mismos curas que antes alcahuetearon todo el crimen que hizo la conquista, hoy ese día estaba alentando al ejército libertador para que nos quitáramos del yugo de los españoles. Entonces, cómo se va transformando la república, cómo se va transformando la Nueva Granada en la conquista. Eso es lo que me pidió Pati. Ahí les vuelvo y le entrego la conducción del programa a Pati. Muchas gracias, Miguel, por tu aporte. Es muy importante ese recorrido para nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos, para los que nos escuchan acá en Colombia, que de pronto desconocían la información. Entonces es a grosso modo el recorrido que tuvieron. Mirando el recorrido y todas las necesidades que pasaron, lo que Miguel decía, por ejemplo, de su ropa, de la gente que cayó, también era por el clima, les llovió muchísimo, y de hecho ha pasado así en el recorrido que están haciendo ahorita con el bicentenario.
de la campaña Libertadores, el recorrido que están haciendo en este momento, les ha llovido así, o sea, ha sido una cosa muy semejante, pues no igual, pero sí semejante para, para la época. Quiero preguntar, retomar la charla que estábamos teniendo antes de irnos a comerciales. ¿Ustedes creen que nosotros aún seguimos en la patria boba? ¿Creen que hemos salido de ahí? ¿Qué opinan ustedes, los compañeros de equipo de Al Punto en Conecta Radio? Son las 7:34 de la noche en Colombia, 8:34 de la noche en la costa este de Estados Unidos. Le doy paso a Miguel Ángel. ¿Tú qué crees, Miguel Ángel? No, pregunta Pati, pues para mí, estamos en la patria todavía. Siendo muy joven me he dado cuenta de todos los aspectos que he visto en noticias, he leído. Considero que todavía pues va a ser muy difícil salir de este gran proceso que ha tenido todo este país. Pues es triste verlo yo y pues, pues yo siento que mi generación tal vez pueda cambiar eso. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu aporte. Invito a Emily. Bueno, Pati, la patria boba se inicia con el grito de la independencia de Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810. Se caracterizó por la formación de muchas juntas de gobierno independentistas y el sangriento conflicto entre patriotas, centralistas como Antonio Nariño, federalistas como Camilo Torres. El 20 de julio de 1810 los bogotanos derrocaron al virrey Antonio Amar y Borbón, y formaron una junta de gobierno presidida por José Miguel Pey. Yo pienso que sí, seguimos en una patria boba, nombrando virreinatos entre comillas y formando de Colombia un país que es tan hermoso. Lo están formando de otra manera que no debería de ser, porque nuestro país es hermoso, está bien situado, tiene valles, cosas hermosas, tiene mucha riqueza y no se ha sabido explorar ni explotar bien. Ese es mi concepto. Gracias, Pati. Muchas gracias, Emily, por tu aporte. Quiero invitar a Juan Carlos. Bueno, sí, entrando que directamente pues a tu pregunta, te lo voy a responder prácticamente con una fecha, 2 de octubre, aló, ok, 2 de octubre del 2016. Considero que es muy importante eso, esa fecha es demasiado importante, dado que ahí nos dimos cuenta nosotros que seguimos divididos. Para aquellas personas que desconocen esa fecha, el 2 de octubre fue lo del plebiscito para la paz. Nos dimos cuenta que este país sigue dividido, está polarizado, no nos ponemos de acuerdo, y ahí en plenas votaciones ustedes pueden conseguir esos videos directamente por YouTube, donde realmente nos peleamos, los mismos colombianos nos peleamos con los mismos colombianos, ¿sí? Y desafortunadamente sí, Pati, Colombia sigue siendo un país dividido, polarizado por izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, lo que se crea desafortunadamente, y nunca vamos a llegar así a ser realmente un país consolidado. Solamente lo que nos une es el fútbol aquí en este país, siempre lo he dicho, y desafortunadamente pues
no hay como algo que estamos hablando aquí en la mesa, que como dijo Miguel, ¿no? Tenemos que enamorarnos más de este país, alzar que realmente a los que se ven alzar como esos nombres de los 14 jinetes que nombró Miguel, que se dio la tarea de encontrar esa información y realmente alzarle un monumento a esas personas, ¿sí? Y conmemorarlos una y otro año para que sepamos realmente pues nuestra historia. Entonces, contestando a tu pregunta, claramente estamos muy divididos y seguimos siendo bobos en esta patria, Pati. Te dejo el micrófono. Gracias, Juan Carlos, muy gentil y muy excelente aporte. Bueno, le doy paso a Ivonne. Gracias, Pati. Entonces son las 7:30 de nuestra emisora Conecta Radio. Les recordamos y les agradecemos a toda la audiencia que hasta ahora se continúa acá en nuestro debate al punto. Ya estamos por finalizar nuestro debate y agradecemos esa gran audiencia. Bien, teniendo en cuenta que el concepto de patria boba es inestabilidad política, guerras regionales y guerras civiles en una nación en formación. Sigue siendo lo mismo. Somos una nación en formación. Se podría decir que lamentablemente, a pesar de todos los sucesos que hemos tenido a través de nuestra historia, somos una nación inmadura, que todavía no ha podido sentar las bases de una verdadera, podríamos decir, de una verdadera democracia, donde se piense en el colectivo y no en los aspectos particulares, ¿no? En ese sentido, entonces podríamos decir que sí, estamos en un proceso de patria boba que no depende, y es importante, es mi postura, que no depende de los líderes en todo, o sea, todo no puede recaer en aquellas personas que asumen liderazgos políticos en el país, sino depende también de la formación de ciudadanos políticos, y en ese sentido tiene un gran papel la educación en este país. Entonces, por eso es importante que cada una de las personas que hoy nos escuchan, bueno, y que tenemos la posibilidad de hacer este tipo de discusiones, inicie también un proceso político, porque a veces la política ha sido mal entendida. La política es muy distinta a la politiquería, a todo ese proceso que lamentablemente han hecho que uno no entienda el concepto de lo que es un ser político. Un ser político es un ser reflexivo, un ser que profundiza frente a una información y un ser que toma una postura consciente frente a un colectivo y no frente a unos principios individuales, que fue, digamos, básicamente lo que sucede en la patria boba. Esos serían mis argumentos y considero que hay realmente mucho que aportar al país para que salgamos de esa patria boba que se menciona. Gracias, Pati. Excelente aporte, Ivonne, muy gentil, muy amable. Son las 7:32 de la noche en Colombia, las 8:32 en la costa este de Estados Unidos. Quiero seguir invitando a nuestros amigos a que hagan sus aportes al WhatsApp. Estamos por Facebook Live, tenemos YouTube, Instagram y Twitter. Bueno, le doy paso a a Camilo al punto de Conectar Radio. Bueno, Pati, quisiera dar algunas precisiones que he escuchado. Lo que decía el compañero Juan Carlos respecto a que esto inició con la subida de impuestos, y es correcto, por esto se lleva a cabo la rebelión de los comuneros, donde pues se comienza a dar este paso hacia cierto grado de independencia, como ya lo hemos venido hablando. Entonces, esto se debe al paso de la casa de Habsburgo a la casa de los Borbones, y pues a raíz de esto las reformas borbónicas que sí trajeron estas consecuencias que se vieron en tanto la rebelión comunera como en lo que es el 20 de julio. Entonces, teniendo en cuenta eso, por favor. En cuanto a lo de la patria boba, considero que, como bien lo dije a un inicio, no me parece transfugir ni nada por el estilo, porque fue donde se instauraron dos ideologías, dos conocimientos totalmente diferentes, puesto que uno o un estado no puede gobernarse así como así de un momento a otro. Eso se necesita una transición. Entonces, al grado de usted busca una independencia, no podía de una vez desligarse de algo a lo cual está acostumbrado 300 años. Es por esto que se lleva estas dos divisiones, tanto de federalistas como centralistas. Entonces hay que tener en cuenta esto, que eran dos pensamientos que, si bien tal vez ninguno se adecuaba a las necesidades del contexto, entonces no son necesidad de transfugismos.
También quisiera tocar el tema de lo que he venido diciendo, de la identidad. Este es un país sin identidad, es un país que desconoce, que no tiene memoria. Lo que decía el compañero Juan Carlos está bien, este país solo tiene identidad cuando hay fútbol, cuando juega la selección. No, creo que es más fácil que reconozcan a los 11 jugadores que a 11 próceres. Entonces hay que tener en cuenta eso, es una cuestión de identidad. Entonces, si no tenemos identidad, no tenemos memoria. Y si no tenemos memoria, no podemos crear una sociedad en la cual podamos ser partícipes todos. Aquí en este punto quisiera hablar lo que decía la compañera Ivonne. Aquí lo que hace falta es formar a los jóvenes para ser seres políticos. Formarlos a raíz de lo que decía bien el pensador ilustrado polímata Rousseau, la voluntad general, donde cada uno sea capaz de pensar por sí mismo, tenga ser capaz de ser crítico y no de ser poseído o influenciado por una persona o por una maquinaria. Debe ser capaz de pensarse a sí mismo y decidir por sí mismo, viendo lo que él cree que es conveniente para la sociedad, no dejándose influenciar por lo que aquí conocemos como mesías, tantos de una ideología como de otra. Aquí se andan en fanatismos hacia seres políticos que no entiendo por qué los andan idolatrando, tanto de un lado como del otro, de esta polarización, porque son felices en ese fanatismo hacia esos líderes, en vez de pensarse a sí mismo o pensar es en las ideas, no en el personaje, porque acá son felices idolatrando a los personajes. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Bueno, excelente aporte y genera un poco de debate. Bueno, le doy paso a mi compañero Miguel, aquí en Al Punto de Conecta Radio. Gracias, Pati. La pregunta es que si seguimos en la patria boba. Siempre hemos estado en la patria boba, desde que llegaron los españoles hace 500 años. Siempre. Aquí nos han dicho que llevamos en guerra 70 años y eso es mentira. Desde que llegaron los españoles hemos estado en guerras. Ustedes pueden mirar, revisar. Asesinatos por doquier, muertos por doquier, desaparecidos por doquier. Desde que llegaron los españoles, es que cuando llegaron los españoles aquí no llegaron almitas de Dios. Aquí llegaron los peores asesinos que estaban encarcelados en las cárceles de España. Ladrones, violadores. Miguel, qué pena contigo, eso hace parte de la leyenda negra, así como hay una leyenda rosa. No se sabe con certeza, puesto que los escritos que están en ese momento son tanto de unos como de otros, pero con certeza no se sabe en sí cuál de las dos leyendas es la acertada, si la leyenda negra o las leyendas. Pero si la reina Isabel era que llamaba la reina, para evitar gastos, le dijeron a Colón que sacara presos de las cárceles para que pudiera llegar en los viajes, en el viaje que iba a hacer. Eso no es ninguna leyenda rosa, negra o colorada. Eso está escrito en los libros hasta donde yo sé. También, no es que no solamente las personas que estaban en las cárceles, también hubo pobres que buscaban un nuevo inicio acá en esta zona y arriesgaron mucho viniendo sin tener nada a cambio, sin tener un futuro garantizado acá. No sin tener un futuro garantizado, que les dieron las mejores tierras y fueron los terratenientes y los peores esclavistas que hubo en la Nueva Granada. Es que eso no es ninguna leyenda rosa, negra o rosada o amarilla. Qué pena con usted. No, qué pena contigo, pero estás desconociendo lo que son las dos leyendas. No, eso no son leyendas, son escritos por personas que vivieron acá, que vivieron esos momentos. Eso no me lo estoy inventando yo, ni es leyendas escritas. Lo invito a que usted vaya a la biblioteca Luis Ángel Arango y coja los libros de la conquista. Ahí está todo. Lo invito. Eso yo no me lo inventé yo, ni lo leí en las aventuras del tiempo de los domingos. Miguel, perdón, ¿puedo intervenir? Sí, claro. Yo apoyo a Miguel porque en lo poco que nos dieron
y yo fui a la biblioteca Luis Ángel Arango, yo me acuerdo, para investigar sobre eso. En los libros decían que los españoles vinieron a robarnos, y si ustedes miran, nuestras riquezas de nuestros indios están en España. Ladrones, fuera de eso, nos trajeron millares de enfermedades, millares. Claro, la gonorrea, perdón Blanca, la gonorrea llegó en el tercer viaje de Colón. La rata llegó en el segundo viaje de Colón, entonces eso me lo inventé. Pues, no. Ahora lo vamos a colorear. ¿Ah? Yo me acuerdo que yo hice esa investigación en la Luis Ángel Arango, que a mí me mandaron a investigar, y yo me acuerdo. Y ahí fue donde yo aprendí que los españoles son unos ladrones, nos trajeron enfermedades, que saquearon, violaron mujeres, esclavos, hicieron de nuestro pueblo esclavos. Eso es verdad. No es rosado ni negro, yo no tengo ni idea cuál es la historia rosada o negra, pero esa es la verdad. En la Luis Ángel Arango está bien lo que ustedes están diciendo, claro. O sea que cuando trajeron los negros de África, eso es negro. Amaestrados a leer la historia de una manera, porque así no, perdóneme. Estos que ya hoy están reevaluados y tienen que estar nuevamente en contienda esto que se está enseñando, ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes aprendieron de una forma en la cual se enseñaba diferente y se enseñaba una cosa específica. Hoy en día se enseña de otra forma y se enseñan justamente cosas que ustedes ni siquiera tenían conocimiento. Por ejemplo, lo que les estoy diciendo, lo que ustedes están diciendo, la mayoría de personas de la edad de ustedes obviamente lo va a pensar así porque fue a lo que les enseñaron. Pero no, hoy en día, perdóneme, eso no me lo enseñaron a mí. No, qué pena. Ni es una forma de enseñar ni de adoctrinamiento que nosotros recibimos. No. Generalizar es muy fácil. Falacia lo que usted está diciendo. Es diferente. Hay que ir a la Luis Ángel Arango y investigar. Claro, hay que yo lo vi allá y lo leí en un libro de la Luis Ángel Arango. Es que falacia lo que él está diciendo, o sea, porque allá le dijeron 2 o 3 profesores en la universidad que hay historia morada negra, o sea que la historia negra es cuando los españoles traen a los negros africanos aquí y los mezclan con la esclavitud también de los criollos. Entonces esa es la historia negra. No, discúlpeme, no, que usted no puede venir a faltarle al respeto a uno así, y que es una manera que nos adoctrinaron o nos enseñaron. No, es que a mí no me enseñaron eso, a mí me tocó ir a leer en la Luis Ángel Arango y en varias bibliotecas del centro de Bogotá. ¿Hace cuánto fue eso? En el año 92, claro, y es que para el 5º centenario del descubrimiento de América me tocó hacer un trabajo a mí sobre el descubrimiento de América, y tengo ahí, y todo con bibliografía y todo, de dónde saqué las investigaciones, yo lo tengo en mi casa. Entonces usted no puede venirme a decir de que eso me adoctrinaron o fue una forma de que me enseñaron. No, es que a mí no me enseñaron, a mí me tocó irme a quemarme las pestañas para yo poder decir lo que estoy diciendo. Entonces la patria boba siempre lo hemos sido. Gracias, Patria. Bueno, al finalizar se prendió esto, pero estuvo muy bueno. Quiero agradecer a cada uno de los miembros del equipo. Muchas gracias por sus aportes, muchas gracias por estar en este debate en Al Punto sobre nuestro tema del día. Los quiero invitar a que no se desconecten a nuestros radioescuchas de Conecta Radio, porque a continuación viene nuestra compañera Emily con su programa de... Ay, Dios mío, se me olvidó. Conéctate con Dios. Conéctate con Dios. Entonces, nuestra compañera Ivonne tiene un mensaje final. Yo me despido con otro mensaje, con las palabras de el coronel Juan José Rondón, quien al grito de coronel, salve usted la patria, pues luchó por nosotros y luchó por un ejército que había pasado muchas necesidades y logró llegar a formar parte de la batalla del puente de Boyacá. Con la batalla de Boyacá se dio por terminado el dominio político español sobre nuestro territorio, aunque todavía quedarán residuos de los ejércitos peninsulares. De aquí partieron expediciones militares dirigidas por Bolívar a liberar Venezuela, Ecuador y Perú.
Muchas gracias a todos ustedes. Sigan conectados en Conecta Radio. Que tengan una feliz noche. Pati, Señor, que viva Colombia. gracias, eres muy breve y muy conciso. Que viva Colombia a pesar de nuestras adversidades y de nuestras cosas. Muchas gracias para todos. Le doy paso a Ivonne que tiene un mensaje final. Bueno, amigos de Conecta Radio, muchas gracias por haberse conectado en este debate, que más que un debate fue un tema de reflexión y creo que hubo muchos aprendizajes. Esperamos que ustedes hayan tomado y que esto los deje inquietos. Más que viva Colombia, viva la historia y que todos trabajemos para realmente conocer la profundidad y no repetir los errores. Muchas gracias, Pati, por este debate tan maravilloso. Sigan conectados aquí en nuestra emisora de Conecta Radio y no se despeguen porque ya viene Emily con Llegó el Tiempo. Los dejamos con una canción de Aterciopelados. Gracias por todo. Éxitos. orgulloso me siento de ser